El jefe del comité de senadores del PS, Carlos Montes, desestimó las críticas del diputado Osvaldo Andrade, quien acusó graves falencias en las indicaciones ingresadas al proyecto de reforma laboral, un proyecto que de alguna manera ha generado alguna complicación. Vamos a conocer detalles. Saludamos a Rodrigo Sánchez para que de inmediato nos cuente sobre esta situación. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Claro, han sido bastante cautos los senadores del Partido Socialista ante este llamado del diputado Osvaldo Andrade, también integrante de la Comisión del Trabajo, quien ayer manifestó sus dudas en relación a estas indicaciones que ingresó el Ejecutivo para mejorar la reforma laboral. Específicamente, hay dos indicaciones que al diputado socialista le parecen bastante polémicas. Por una parte, estamos hablando de estas adecuaciones necesarias que finalmente ingresó el Ejecutivo. Recordemos que en una primera instancia de este proyecto el Ejecutivo efectivamente los había colocado dentro del proyecto original, posteriormente se modificaron y quedaron con una redacción bastante fina, según plantean en el gobierno, para evitar el reemplazo interno en huelga. La indicación puntualmente facilita que el empleador, en caso de que la empresa esté en huelga y todavía queden trabajadores que estén desempeñando sus labores, puedan sufrir modificaciones horarias para seguir desempeñando las mismas labores para las que fueron contratados, pero dentro de esta indicación se plantea que el empleador podrá ejecutar las adecuaciones necesarias para ello. Una ambigüedad, según planteaba durante la jornada de ayer el diputado del PS, Osvaldo Andrade, que se podría dar para ciertas interpretaciones negativas para los trabajadores. Y por otra parte, según él, también existe una ambigüedad en relación a la negociación interempresa. No se sabe si es voluntaria u obligatoria por parte de los empleadores, algo que según lo que planteó este análisis no estaría claro dentro de la redacción definitiva del proyecto. Pero todo esto fue precisado por la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, durante esta jornada, que dio varias entrevistas. De hecho, hace pocos minutos también la escuchábamos aquí en las pantallas de CNN Chile aclarando varios de estos puntos. Ella plantea que no se dan malas interpretaciones, que la redacción fue de hecho también consensuada con los parlamentarios del Partido Socialista, específicamente con los senadores que habrían participado también en la redacción de estas indicaciones. Te invito a que escuchemos las palabras del senador PS, Carlos Montes, quien durante la jornada también hizo sus análisis en relación a la reforma laboral. Eso sí, con cautela planteó que durante el lunes, cuando se revise en la Comisión del Trabajo, se deberá ver en profundidad las opiniones que tenga el oficialismo sobre la votación que se va a venir posteriormente en la sala del Senado. Pasemos a escucharlo. Mire, las opiniones del diputado Andrade no son nuestra preocupación. Nosotros lo que queremos es que en el Senado se complete un trámite. Costó bastante buscar acuerdo. Finalmente, a última hora, se incorporó este término de adecuaciones necesarias. La versión original del Ejecutivo hablaba de ajustes, porque ¿qué significa? De que puede cambiar el turno, obviamente, de la empresa y puede cambiar la máquina en la cual ejerce la tarea dentro de las condiciones de su contrato. La democracia cristiana presionó mucho con esto de adecuaciones innecesarias. A nosotros nos parecía, por la connotación que tenía, por la ambigüedad que generaba. En ese marco nosotros planteamos que tenía que incorporarse el término de habitualidad, que era solamente podía ser en las labores habituales. Bueno, esto quedó así. Nosotros lo vamos a evaluar el día lunes como colectivo, como bancada, los 6 senadores socialistas, y vamos a decidir qué hacer. Bueno, pero dentro del curso normal de este proyecto, que será revisado durante la jornada del lunes en la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, posteriormente se va a votar en la sala del Senado y luego tendría que llegar nuevamente a la Cámara de Diputados. La contabilización preliminar de los votos todavía no le da un buen panorama a la reforma laboral. Todos los pronósticos indican que podría terminar finalmente en comisión mixta, un escenario que varios parlamentarios que estaban a favor de cómo el proyecto había salido de la Cámara de Diputados ven como más favorable, pero todavía hay algunas voces al interior del oficialismo que dudan que efectivamente estén los votos también en esta comisión mixta para finalmente darle el vamos a esta reforma laboral que ha sido bastante polémica, ha sido bastante intensa la negociación que se ha mantenido entre el Ejecutivo y principalmente los parlamentarios de la democracia cristiana. Durante la jornada, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, sostuvo un encuentro también con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Ambas estuvieron presentes en un evento
evento organizado por la Central Unitaria de Trabajadores para dar inicio a la celebración del Día de la Mujer, que será el día 8 de marzo. Dentro de los discursos que ambas incluyeron en esta exposición, en este encuentro, hicieron referencias a la importancia de aprobar la reforma laboral. Sin embargo, a la salida del encuentro conversamos también algunas palabras con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien puntualizó sus dudas en relación a estas indicaciones que ingresó el Ejecutivo y también agradeció en ese sentido que no esté sobre la mesa de momento ingresar nuevas indicaciones que se podrían dar también para mayor confusión durante los próximos días. Los invito a que escuchemos también esas palabras. Bueno, yo creo que es muy bueno que el Ejecutivo no presente más indicaciones, porque cada vez que las ha presentado finalmente ha generado más tensión en el debate, no ha ayudado precisamente a despejar las dudas y por lo tanto creo que es saludable que ya no se presenten más indicaciones a estas alturas del debate y que podamos entonces avanzar ya con la votación en sala, porque además todos entendemos que las indicaciones ingresadas tampoco han dejado satisfechos a todos los sectores y por lo tanto lo más probable es que haya parlamentarios que rechacen estas indicaciones, otros que aprobando estas indicaciones rechacen otros puntos, como por ejemplo extensión probablemente, u otras materias, y por lo tanto en realidad ya solo sabremos qué es lo que realmente estamos discutiendo una vez que se vote en la sala del Senado. Ustedes saben que este proceso nosotros lo solicitamos ya desde el año pasado, veíamos con preocupación una estrategia que se dirigía al fracaso, buscando acuerdos, y que por lo tanto lo más sano era votar y que luego ya entonces en la Cámara de Diputados se pudiese llevar el proyecto con lo que se haya aprobado en el Senado, aprobado y rechazado, para que eventualmente entonces lleguemos a una mixta a limpiar los aspectos deficientes aún del proceso. Recordar, Macarena, que el día 22 de marzo está convocado este paro nacional organizado por la CUT, donde dentro de las demandas que plantea el movimiento de los trabajadores, evidentemente está la aprobación de esta reforma laboral, respetando los acuerdos también que salieron de la Cámara de Diputados. La ministra Jimena Rincón, pese a las palabras del diputado Osvaldo Andrade, planteó que este acuerdo que se logró finalmente durante esta semana para ingresar indicaciones al Senado fue también con el consenso de los parlamentarios del Partido Socialista. Pero cada bancada, cada comité de senadores en este minuto debe estar analizando en profundidad junto con sus equipos de abogados la real implicancia finalmente de aprobar estas indicaciones durante los próximos días, así que tendremos que estar bien atentos también a lo que vaya a ocurrir la próxima semana en la Comisión del Trabajo durante la jornada del lunes y posteriormente la votación en sala para ver si efectivamente los votos están para que el proyecto pase a la Cámara de Diputados o a la Comisión Mixta eventualmente. Bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Nosotros vamos a profundizar, por supuesto, también en este tema. Buenas tardes.